se le asigna el vara de mando de la autoridad, ya sea en este caso comisario o delegado, que le llaman. Entonces se le da una vara que simboliza precisamente el carrizo de mando. Entonces ese carrizo simboliza el liderazgo, la guía, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los abuelos a Quetzalcóatl también lo conocían como Seacatl Topiltzin, como Seacatl Topiltzin, como el carrizo. Topile, nosotros le llamamos topile como ese mandadero. El que hace los mandados, hagan de cuenta que es la persona de menor rango en una comisaría, le llamamos nosotros caltequiwa, en la casa del comisario, de la autoridad. Topile es el que vete por las aguas, vete a ver el tal abuelo, tal señor, para que venga a la comisaría. Por eso es que Quetzalcóatl también se llamaba Seacaltopiltzin, que nos dice, vas a mandar con esa vara de mando, pero con humildad, con esa humildad que debes de hacer. Esa es la simbología del carrizo. Hace ratito estaba platicando con otro compañero, me llamó, dice, oiga, ¿y cómo puedo decir la vara de mando? Le digo, bueno, podemos decirle como Acatl, Acatlayecanquetl, como el carrizo, el que tiene, el que guía a los demás. Porque vamos a guiar a los demás. Nosotros seremos quienes lo sigamos. Pero en las comunidades donde el sistema de cargos es por antigüedad, ¿sí? Quema, Panolti, Nognitzi Martín, Panolti, Tlapoyahualti, Nognitzi Federico, Venus, Rafa, Lino, Tlapoyahualti, buenas noches. Les decía yo, se lleva esa vara de mando. Muchos de las comunidades van a dejar ofrenda, inclusive piden permiso en ciertos lugares sagrados. En esta comunidad, pues ya está aquí con nosotros el maestro Federico, él me platicaba, y algo también había escuchado de esa comunidad, que el que va a recibir de comisario tiene que ayunar 9 días. 9 días de ayuno. O sea, el ayuno es total. No nada de alimentos, nada de otros. O sea, el ayuno es total. Entonces, para que le den la vara de mando a uno, pues tiene primero que pedir permiso en ese lugar. Ojalá uno de estos días el compañero Federico nos los pudiera compartir. Él trabajó precisamente muchos años en esa comunidad y hay una anécdota que dicen que esta persona no creía mucho en este tipo de cosas. Resulta que no ayunó, ¿no? Que no ayunó. Y al segundo día de que recibió la vara de mando, se accidentó y falleció. Entonces, son cosas a veces increíbles, pero son cosas que existen en las comunidades, ¿no? Inclusive en esa cuevita se puede ir a pedir, hacerse muchas peticiones. Donde nosotros asistimos son 4 puntos, más el 5.º punto es donde está la huehuete que yo les mencionaba, donde podemos ir a platicar con las energías, pero ir con esa mente abierta, lo que hablábamos del día de ayer, precisamente de la olla que tenemos, debemos de vaciarlo. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, compañeros, se encuentran hoy ya aquí presentes. Panolti, sí, muy bien, déjenme que aparezca aquí. Les decía yo, pues en estos días, el otro domingo también van a recibir
la vara de mando o en otros municipios, pero sí es interesante esto. Es interesante que se les da una vara de mando y no un portafolio, ¿no? Que es totalmente diferente. Nuestro primer presidente en este país, ahora que recibió como Tlayecanquel, como el que va a guiar, le dieron su vara de mando los pueblos originarios. Entonces, significa que pues vamos ganando un poco de qué, de ese respeto que necesitamos para nuestros pueblos, ¿sí? Sí, compañero Lino, ¿nos quiere compartir algo? Adelante, lo escuchamos. Sí, una pregunta, Temastiani. ¿Cuál es el sentido? ¿Todavía tiene un significado maséhual en los pueblos? ¿O, o se quedó, ya se quedó dormido, ya se quedó atrás? Sigue, todavía tiene ese sentido de decimos masehualtin, gente del pueblo, ¿no? De hecho, la palabra masehualtin, acuérdese, la historia nos dice permíteme, masewal. Ajá. Masewal se refiere a la gente del pueblo, masewaltin como plural. Pero fíjense, de ma tiene su construcción que precisamente ayer hablábamos de las raíces de las palabras. Ma viene de la palabra matli o maitli. Matli, de mano. Sewa, sewal, que quiere decir sewa de frío. O sea, de que es una persona que tiene manos frías. ¿Por qué tiene manos frías? Porque precisamente tiene que hacer el trabajo que los pipiltin, ¿sí? Que los pipiltin no lo pueden hacer, ¿no? Los pipil. Ajá. O sea que son personas que tienen las manos frías porque al empezar a trabajar agarran agua o se enfrían sus manos por el trabajo que hacen, porque son personas comunes. Ahora bien, los pipil. ¿Han escuchado ustedes de que también a los guajolotitos les llaman pipilitos? ¿No? Esos pipilitos, decimos, no, son los pipilitos, son los guajolotitos. ¿Sí? Esos son los pipiltin. ¿Por qué los guajolotes? Porque quiérase o no, fíjense que el guajolote encarna también, lo encarna Tezcatlipoca, ¿sí? Inclusive en los códices, en la historia, se dice que cuando nosotros nos sentimos con un ego muy elevado, nuestro guajolote se infla, ¿no? Cuando nuestro ego no lo tenemos dominado, como el primer ejercicio, nos sentimos como ese guajolote que se pavonea, ¿no? Bien inflado, se cree que es el dueño del mundo. De hecho, antes de la llegada de los europeos, ellos trajeron los pollos, las gallinas, y por eso el gallo le llaman cashtil. Cashtil para nosotros es el gallo. Miren, cashtil viene de Castilla, de ese lugar que vinieron esos cuates de Europa, de Castilla. No directamente de España, son de Castilla, por eso le ponen también cashtil. Por eso algunos en su variante le llaman Castiltlahtoli. Castiltlahtoli. Castiltlahtoli es como decir el idioma de Castilla. El idioma de Castilla, Castiltlahtoli. O también algunos le llaman como Coyotlahtoli. Coyotlahtoli. Ajá.
como esa palabra del coyote. Así lo consideraban a los europeos que llegaron a nuestras tierras de la náhuatl, como coyotes, como coyotes hambrientos de codicia. Y el coyote es muy astuto, por eso les decían que eran coyotes, ¿no? Y nosotros en nuestra región, aquí en Guerrero, llamamos cristiano. Cristiano. Vemos a una persona que no habla náhuatl, esta persona que no habla náhuatl, inclusive su piel pues es blanca, ¿no? Se nota luego. Y decimos, un cristiano, ese es cristiano. Cristiano porque precisamente pues ellos practican la religión cristiana, ¿no? Es como decir cristiano. Entonces, para llamarle en náhuatl a estas personas, a los hombres se les llama como Castiltlahtoli, como el idioma de Castilla. Coyotlahtoli como persona europea. Pero para decir que es cristiano, pues es cristiano, ¿no? Se retomó de ahí. Muy bien. Entonces, bueno, empezamos con el de Macehual. Sí todavía se maneja, ¿no? Macehualtin, Tatahtin. A los señores del Consejo de Ancianos se les llama como, algunos le dicen señores principales, algunos le dicen como Tlayecanque, ¿sí? Tlayecanque. ¿Qué significa Tlayecanque? Los que guían. Ajá. Los que guían. En singular, Tlayecanque, el guía. El que va guiando. No es el que va adelante. No. Es el que te va diciendo, haz esto, haz el otro. ¿Sí? Y que precisamente nosotros queremos Tlayecanque. No jefes autoritarios, que lo hay en nuestro país. Está nuestro país México tan hermoso, hay cosas muy hermosas, pero hay cosas muy horribles. Pero bueno, sí lo escuchamos, compañero Víctor. Aquí tengo un comentario de Macehual. También se les dice a las personas de merecimiento, o sea, que están en su proceso de merecimiento, de que para comer, pues uno tiene que hacer ese merecimiento para sembrar, para tener un trabajo de trasfondo. Entonces, ahorita que hizo usted la descripción de manos frías, me imagino que es como una mano inactiva que se tiene que calentar a través del merecimiento para llegar al estado ya más puro del Macehual o lo que sigue del Macehual. Sí, exacto. Tienes que merecer lo que se te da. Y a veces no lo tienes que decir. O sea, tú lo haces. Es lo que yo les decía en los ejercicios. Este ejercicio de que lo que tú des, eso se te va a regresar. No es necesario que yo les diga a ustedes, vamos, yo ya les di, ahora les toca darme. No, de ninguna manera. Uno sabe que le va a llegar. No del que le estás dando, de otra persona que te va a ayudar, pero te va a ayudar. El universo es tan recíproco, ¿sí? Es más igual. Inclusive cuando decimos, coman shimomasehuacan, es a lo que decíamos, lo que dice el compañero Víctor. Shi, acuérdense, la partícula shi es el imperativo para dar una petición, una orden, una exhortación. Shi, mo, a ustedes mismos. Esta partícula mo, ¿se acuerdan que lo veíamos en una clase? Que este es el reflexivo exhortativo, que se refiere a uno mismo. Shimo ma se wakan. ¿Sí? Shimo ma se wakan. ¿Y qué estamos diciendo? Pues coman lo que ustedes se merecen.
Shimomasewakan. Coman ese merecimiento que tanto trabajo han tenido. Coman. ¿Qué más? ¿Qué más? Coman lo que ustedes mismos se merecen. Son palabras muy hermosas. ¿Por qué? Porque fíjense. O sea, aquí no te está diciendo, pues coma. Órale, coman, órale, ándale, coma. No. Aquí te hace consciente, te dice, lo que tú creas, tú mismo creas que mereces, pues adelante. ¿Sí? Bueno, fíjense, con una palabra llegamos a encontrar muchas. Muy bien. Pues a lo que venimos, no sé si hubiera si no hubiera alguna otra pregunta o alguna duda, pues para que vayamos sacando adelante este trabajo que tenemos el día de hoy. Les decía yo. Sí, la escuchamos. Le quería preguntar, esa palabra que acaba de escribir la Chimomasehuacan, ¿es la misma como si se usara el Chimomasewa? ¿O es diferente? Así es. Sí, hermanita. Shimomasewa. Ajá. Shimomasewa es en singular. Oh. O sea, si yo le digo a solamente le digo a usted, Negnitsi papalos listak, Shimomasewa. Le estoy diciendo solamente a usted, pues que coma, ¿no? Ya está la mesa, usted sírvase lo que crea que se merece comer, coma. Okay. Pero yo les digo a todos ustedes, ¿cuántos? Permíteme, ¿cuántos somos? Ándale. Somos 13. Y yo les digo a ustedes, Shimomasewakan no ikniwan. Coman lo que ustedes merecen, hermanos. Esta partícula kan es precisamente, vamos a cambiarle un poquito de color, es el plural del imperativo shi. Shi es el imperativo. Y que este prefijo o esta partícula shi es para dar una orden, una petición, una exhortación o un instructivo. Shimomasewakan. Yo le estoy pidiendo a ustedes pues, que coman lo que merecen. Espero haberle resuelto su duda, compañera. Quema, Nognitsin. Ese sería como en plural. Pero si yo me incluyo con ustedes, porque solamente a ustedes les estoy diciendo, ya no utilizaríamos el shi, utilizaríamos el ma y el ti de nosotros. Matimomasewakan. Quiere decir, yo me estoy incluyendo en esta acción. Que nosotros comamos lo que a nosotros mismos consideramos que merecemos comer. Matimomasewakan. Comamos. O sea, yo ya estoy también dentro de. Tal vez no lo hemos visto como tal esta partícula. Nos hace falta la partícula shi. Pero en alguna clase ya vimos hacia grandes rasgos. ¿Sí? Y lo vamos a ejercitar mucho también. Perfecto. Bueno, no sé si hubiera algo más. Si no, para empezar, compañeros. ¿Amó? Bueno. Entonces avanzamos. Dice el copretérito. El copretérito en el idioma náhuatl. El copretérito también llamado pretérito imperfecto. Es un tiempo verbal que se emplea para hacer referencia a situaciones ocurridas en el pasado, pero no se sitúan en un momento específico,
sino que tuvieron una duración prolongada. Inclusive quizás no se concluyó esa acción, ¿sí? Y aquí nos dice el uso de la U por la W, ¿sí? Ese es uno de los detalles que nosotros estamos introduciendo y la propuesta de INALI que debemos de utilizar la W por la U, porque por la U, acuérdense que lo estamos considerando como un semiconsonante. Les comentaba el día de ayer que solamente tenemos 4 vocales, 4 dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Son dos grafías que hacen un sonido, que el más conocido y es el porqué el náhuatl, ¿no? El TL. Ese es un dígrafo. Decimos que su sonido es el... Pegamos la lengua al paladar y sacamos el aire a los lados, el náhuatl. Pero si hacemos ese sonido, ese es el sonido que hace el agua en un río. Ese es el murmullo, el de... Tenemos el otro dígrafo, es el... Ajá, el... Su sonido es dental o, ¿sí? Porque sale el aire en los dientes, ese... o labial. Tenemos el otro dígrafo, es el KU, que su sonido es cuá. El cuá. Y el último, el cha, el ch. Chapolín, choca, chili. Esos son los dígrafos. ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos. Ahora aquí, por ejemplo, dice estudiábamos. ¿Se acuerdan cuando vimos en el ejercicio de los verbos en tiempo pasado? ¿Sí? La grafía O, en algunas variantes, y en la variante que les voy a presentar, se utiliza la O como marca de pasado. O ti, para referirnos al prefijo de sujeto, de nosotros. Mo, esta partícula mo es el reflexivo a mí mismo. O a nosotros mismos. Sería nosotros mismos porque el ti se utiliza el de nosotros. Machtía. ¿Sí? La palabra machtía es la palabra estudiar, que acuérdense que es enseñarse a uno mismo. Ótimo machtía, ya. ¿Sí? Ya es la marca del prefijo, del prefijo de pretérito imperfecto. Otimomachtia, ya. Estudiábamos. No se concluyó esta acción. Sí, está en el pasado, pero no se concluyó. Y aquí miren, les pongo O, la marca del pasado. Ti, prefijo de sujeto o pronombre personal ligado. ¿Se acuerdan cuando vimos los pronombres personales independientes y pronombres personales ligados? Y la partícula mo como la forma reflexiva de yo mismo o a mí mismo. Machtía es el verbo enseñar o estudiar. Temachtía. La palabra temachtía, acuérdense que ayer vimos que la T, la TE, quiere decir de persona. Machtía. Enseñar. Ni el que
Entonces, temachtiani, el que enseña, persona que enseña. Ujú. Aunque también recordemos que nosotros en náhuatl ni momachtia, yo me enseño a mí mismo, ¿sí? Tengo que tener esa predisposición de enseñarme a mí mismo, ni momachtia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Miren, aquí está la palabra. Ya lo veíamos. Ni, que sería yo, mo, esta partícula, mo reflexiva a mí mismo, ni mo, machtia. Machtia. Ni mo machtia. Aprendo o estudio, pero a mí mismo. Yo me enseño a mí mismo. ¿Sí? Me enseño a mí mismo. Porque si no tengo esa predisposición, puedo tener el mejor maestro de náhuatl, el mejor maestro de cualquier idioma, el mejor maestro que te enseñe filosofía, pero si tú no estás dispuesto a aprender, pues nomás no vas a aprender, ¿no? Es diferente perspectiva. En cambio, en la educación occidental, en la educación nacional, si no sacas un buen calificación, pues ya te ponen 6, 7, 8, 9, 10 y te clasifican por eso. La mayoría no te clasifica por la calidad de persona, la calidad de trabajo que haces. Solo es la cantidad que tú haces. Muy bien. Y la partícula ya es la marca de tiempo verbal copretérito. Ajá. Yo les quise desglosar de esta manera. Ajá, ¿para qué? Para que podamos entender la estructura aglutinada de esta palabra. Y la H es el pluralizador. Entonces estamos diciendo aquí, ótimo machtiyaya. Perdón, aquí me faltó la H. La H que es el pluralizador. Por eso aquí, ótimo machtiyaya es el que lo pluraliza. O sea, nosotros estudiábamos, ¿sí? Es lo que nos hizo falta, miren la H. Para que este ti sepamos que es de nosotros, que está en plural, tiene que llevar este pluralizador. Porque sin la H, diría, ótimo machtiyaya, tú estudiabas. ¿Sí? Bueno, no sé si a lo mejor los confundí mucho con esto porque pues está muy aglutinada, son muchas partículas que tiene esta palabra. Ótimo machtiyaya. Estudiábamos, Timomachtiaya. ¿Algo que nos quisieran comentar ustedes o vemos otro ejemplo? Sí, compañero Ramón. Tlazo Camati, solo para preguntar, alguna vez nos comentó que en su región había otra variante para Temachtiani, ¿nos la podría recordar, por favor? Sí, sí, para nuestra región, para Temachtiani, para maestro, Tla, vamos a ponerlo más acá adelante para que no nos confundamos. Tla, Mach, Ti, Ketl. Tla, Mach, Ti, Ketl. Ajá. ¿Se acuerdan la partícula, esta partícula tla? Se refiere a cosas. Machti. Machti. Se refiere a enseñar. La H es el plural que enseña a los demás. Y la partícula ketl, persona que se dedica a. Ajá. Entonces, la machti ketl quiere decir persona que enseña cosas a los demás. ¿Sí? Que enseña cosas a los demás como Tlamachtiquetl, que no siempre va a enseñar, yo les decía, grafías, ni otras cosas, sino que puede enseñar medicina, por eso es Tlamachtiquetl. Y en la otra variante es Temachtiaya.
Temachtiani. Perdón, aquí me comí la A. Y eso que cené. Temachtiani. Temachtiani, la partícula T, persona. Machtia, que enseña. Ni, la partícula ni como el que, persona que enseña. Ajá. ¿Sí, compañero? Entonces, para que nos vayamos familiarizando de Tlamachtiquetl y Temachtiani. Paso Camati. ¿Qué mano, Nitsi? Muy bien. Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, compañeros, vamos a hacer otro. Otimo machtiaya, ayalwa iwan, no machtowan. Aquí lo separé porque precisamente, aquí me faltó también la S. Mis sobrinos. Ahí está. Otimo machtiaya, ayalwa. La palabra ayalwa se refiere a ayer. Y este tipo de palabras, ayagua, mostla, ¿sí? Son adverbios de tiempo. Adverbios de tiempo. Que aquí estamos poniendo nosotros, ayalwa. Que ayalwa quiere decir ayer. ¿Ah? Mostla, mañana. Ajá. La palabra mostla, mañana. Amanin. Aquí hay muchas variantes. Amanin. Ashan. Ashkan. ¿Alguien sabe más otra variante para decir hoy o ahora? Aparte de lo que yo estoy poniendo aquí. Amanin. Aman. ¿Perdón? Aman, Temachtiani. Aman, Tlazohcamati, aman, ¿qué más? Aman. Ajá. ¿Qué sería? Hoy. Entre más variantes nosotros le agreguemos, va a ser mejor, porque nos va a enriquecer el vocabulario. Aman, hoy. Para decir pasado mañana, wiptla. Pasado mañana. Ajá. Ese sería como wiptla. Pasado mañana. Perdón. Pasado mañana. Ahí está. Pero bueno, vamos a tener un momento cuando nosotros veamos los adverbios de tiempo. Ayalwa es un adverbio de tiempo. Iwan puede ser con W, puede encontrarlo con U. Iwan es para decir con. Los posesivos que veíamos. El no es un posesivo en primera persona. No. Machto. La palabra machto se refiere a sobrino. Que la palabra completo es machtontli. ¿Sí? También veíamos con los sustantivos que cuando termina en tli, y usamos el posesivo en primera persona que sería mi, se absuelve este tli, se elimina. No machtowan. Ajá. Aquí si se dan cuenta en los posesivos, el pluralizador es wan. No machtowan, mis sobrinos. Aquí yo lo separé porque para que viéramos estas grafías, pero realmente es así. No machtowan. Machtontli es sobrino o sobrina. Independiente, aquí no se ve el género. Sí, simplemente es no machtowan. Ya sea sobrinos o sobrinas. Otimo machtiaya, ayalwa, iwan, no machtowan.
o timomachtiayan haya algo iwan no ikniwan con mis hermanos. ¿Ah? Y podemos irlo cambiando. Estudiábamos algo que no se concluyó. Bien. Aquí ya les puse, miren, ya les puse estas partículas para que ustedes los puedan ir ir viendo mío. Permíteme. Aquí yo le agrego esto para que al final de la clase yo les comparto este pequeño documento para que ustedes lo revisen, porque luego surgen dudas cuando decimos, no, sí, ya, se me quedó claro, pero nuevamente queremos repasar y cómo era, y así puedan checar, ¿no? Muy bien. Posesivo, itok, ihtoa. Vamos a ver este verbo, el verbo decir, ihtoa. Otimoihtoaya. Nos decíamos, o decíamos nada más, ¿sí? Otimoihtoaya, decíamos. O nikihtoaya, matimaltican. Yo decía que nos bañemos. Ajá. Decía, pero tal vez no concluí. Y ni siquiera, a lo mejor ni siquiera nos bañamos, ¿no? Aquí, miren, aquí está el prefijo de sujeto, el ni. Ajá. O nikihtoa. Sí, pero esta acá es como decir yo lo decía. O nikihtoaya, matimaltican. Yo decía que nos bañemos. Los separé para ir viendo las partículas, pero realmente, compañeros, compañeras, este va junto, miren. Este va junto. Yo sé que ahorita por sus cabezas está pasando y ¿dónde agarro esta partícula? Sí, los entiendo. Sí, los entiendo perfectamente. Ajá. Matimaltican. Aquí estoy agregando precisamente, matimaltican es el imperativo ma en plural donde yo me incluyo. Yo decía que nos bañemos. ¿Sí? Muy bien. Les pongo aquí otro. Otiquihtoaya matimaltica. Tú decías que nos bañemos. Chequen aquí, miren. Donde cambia es el ti. Fíjense. Es muy importante que nosotros sepamos distinguir qué prefijo de sujeto utilizar. El ni es en primera persona. Ti es en segunda persona, en singular. Ahora tenemos en tercera persona. O quihtoaya, que quiere decir él o ella decía, matimaltican, que nos bañemos. Ajá. Chiquisto. Aquí ya estoy utilizando, miren, el prefijo imperativo. Chiquito, no lino. Di, hermanito lino. ¿No? Chiquito. Di. O a veces decimos, dilo, pues di lo que sientes. Chiquito. ¿No? Bueno, pía, la partícula pía, bueno, es el verbo, no partícula. Verbo pía es tener. Ajá. ¿Cómo diría yo? Que tengas un bonito día. ¿Qué es tener? Del verbo tener. Ticpía, Quetzali Tlaxca, Ajá. Quetzali Tonali. Chic. Ajá, chic pía. Kek. Sali. Tonali. Ajá, es una forma. Chic pía quetzali tonali. Ten un bonito día. O que tengas un bonito día, ¿no? Pero también podemos encontrarlo. Chic pía se cual sin
Cualcinto tonali. Ajá. Ese de Quetzali tonali yo lo encuentro más en las Huastecas Potosinas por Veracruz, San Luis Potosí, parece que Puebla también, es una de las Huastecas. Quetzali como algo hermoso. Uh-huh. Sí. Quetzali es como algo hermoso, tonali. Es como desearle hacer un cumplido a alguien, pues que tenga un hermoso día, ¿no? Que lo disfrute ese día. Uh-huh. Es el verbo tener. Ahora, para decir teníamos o tenían anquipiaya, aquí estamos utilizando esta partícula, este prefijo de sujeto de ustedes, anquipiaya. Ustedes tenían, ¿qué tenían? Chicahualisli. Chicahualisli, por ejemplo. ¿Qué es Chicahualisli? Fuerza. Fuerza. ¿Cómo fuerza? Ajá. O salud también, ¿no? Porque acuérdense, cuando uno está saludable, tiene fuerza, tiene energía. Y cuando uno pues está un poquito enfermito, pues tienes menos potencia, menos fuerza para hacer las cosas. Ustedes tenían fuerza o también podemos decir, ¿no? Salud, ¿no? Salud. ¿Sí? Nosotros aquí en la región Chicahualisli es como decir salud. Tiene salud. Chicagua, que está fuerte, ¿no? Tiene fuerza. Ajá. Por eso cuando alguien está enfermo, alguien está enfermito, le decimos Shimo Chicagua, ¿no? Es como decirle recupérate. Recupérate. Es como decirle pues que sanes, ¿no? Sanes, Shimo Chicagua. Que sanes, recupérate o que te recuperes. Ajá. Si se dan cuenta, miren, Shimo Chicagua. ¿Qué quiere decir? Recupérate por ti mismo. Ajá. Porque para que estés saludable, si estás enfermo, pues tienes que participar por ti mismo para que tú puedas, pues, sanar. Es como decíamos, se dicen en ese trabajo de recuperación, Shimochikawa, cúrate a ti mismo. ¿Quién lo va a hacer? Es tu decisión, ¿no? Y nuevamente les voy a recalcar, les voy a repetir la partícula mo, esa partícula reflexiva que se dice a sí mismo. Shimochikawa, recupérate, o que sanes bien, que te vaya bien, ¿no? Es un buen augurio, un buen deseo que se le hace a la persona, ¿no? Shimochikawa. O si ustedes, un ejemplo, ustedes todos están enfermitos, les voy a decir, Shimochikawa-kan, recupérense, ¿no? Que sanen, ¿sí? Shimochikawa no knitsin, que te recuperes, hermanito. Y acuérdense, la palabra no iknitsin, no iknitsin, no es tan solo decirle hermanito como en diminutivo, un pequeño. No, no es el posesivo mi, ikni de iknitli o de iknin, iknitli, itzin, honorable. Entonces como mi honorable hermanito, mi honorable hermano, ¿sí? Dicen los frailes que escribieron náhuatl, dicen, no, es que es venerable. Sí, venerable porque ustedes, le decía yo, un compañero, le digo, bueno, es venerable porque ellos veneraban. Tú veneras a alguien. Y para nosotros es
Es un honor tenerlo a la persona. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos nosotros el significado de las palabras, porque en las palabras está lo metafórico de la lengua náhuatl. Ajá. Muy bien. Dice, Oquipiyaya. Oquipiyaya. Ellos o ellas tenían. Ajá. Oquipiyaya. Ellos o ellas tenían. Aquí ya estamos utilizando nosotros los prefijos, ¿sí? Los prefijos de sujeto, miren, primera, segunda, en tercera persona, aquí de ustedes, de nosotros, aquí el de ellos. Vamos con el verbo ver, ita. Oniquitaya, yo lo veía. Y nuevamente aquí está, miren. Nuevamente está aquí lo que yo les comentaba. Ándale, que hice. Permíteme. A ver. Ahí está, compañero. Ajá. La partícula ni. La partícula ni como en primera persona. Oniquitaya, lo veía. Mawiltia, jugar. Coa, comprar. Pewa, empezar. Wala, venir. Mati, saber. Puesi, caer. Wicca, llevar. Tlami, terminar. Tlesco, subir. Pewa, la partícula, bueno, el verbo pewa es empezar. Escribir. Permíteme, este no va aquí. Conetl, ese es niño. Pero no. Ajá. Muy bien. Entonces, uno de los ejercicios que ustedes también me van a ayudar aquí, compañeros, es que ustedes también me los ejerciten. Esto los conviertan en tiempo copretérito. Mawiltia, jugar. ¿Cómo diría yo? Yo jugaba. Ni Ajá. Maui ya. ¿En qué más? Oni mawiltiaya. Acuérdense que la partícula ya es la marca de copretérito. Ajá. Oni mawiltiaya. Miren. O como pasa, la marca de pasado, ni en primera persona, mawiltia, que es jugar, ya. Y ese es lo que lo convierte en copretérito. Oni mawiltiaya. Yo jugaba. Ajá. Yo jugaba. No terminé de jugar. Ahí lo dejé ese juego, pero está en el pasado. Oni mawiltiaya. Oni mawiltiaya iwan. Ya vamos a utilizar un nexo. Iwan, que sería con. Iwan no machton. Ajá. Iwan no machton. No ¿Qué estaría yo diciendo? Yo jugaba con mis cosas. Con mi sobrino. ¿Qué más? Con mi, ¿qué más? Con mi sobrino, acuérdense que les decía, machtontli es sobrino. Ajá, machtontli. Decimos no machton. Mi sobrino. Tu sobrino, mo machton. En tercera persona, su sobrino de él o de ella. Y machton. Nuestro sobrino, to machton. Su sobrino de ustedes, an mo machton. Su sobrino de ellos o de ellas, in machton. Eso lo vimos
cuando veíamos los posesivos. ¿Sí? Bueno, entonces, Onimawil Tiaya Iwan, no machton. Yo jugaba con mi sobrino. Coa. ¿Cómo diría? Compraba tortillas, por ejemplo. O compraba tortilla, vamos a poner. ¿Cómo lo? Onicoguaya. Ajá. Onicuay. Onicuaya. Ajá. Clali, no. Ajá. Clash. Tiwan. Tlaxcali. Tlaxcali. Ajá. Compraba tortilla. Ajá. Tlaxcali Juan. Ajá. Igual. ¿Con qué? ¿Con qué más compraba? También tortilla, pero ¿qué más? ¿Cómo diríamos? Hongos, por ejemplo. Nanacatl, ¿qué más? Nanacatl. Compraba tortilla y hongo. Iwan et. Iguan. Ajá, iguan. Et. Ajá. Para algunos et, para algunos nosotros decimos yet. Yet. O et. Elote. Ajá. Al igual que el elote. Elot. Para nosotros es yelot. ¿Sí? Entonces, esas son las variantes para que no se confundan. No tanto que no se confundan, sino que no vaya a pasar de que, bueno, me voy a Veracruz y le dicen et, pero me voy a Guerrero y me dicen yet, pero mi maestro me dijo que es et o yet. No, por eso es que ponemos las dos variantes más comunes que vamos a encontrar en el idioma náhuatl. ¿Sí? Elot y elot. Ahí está la otra palabra, ejecatl. Para nosotros, yecatl. Oiga, maestro, el plural de Tlaxcali, o sea, Tlaxcali ya es plural, ¿o no es Tlaxcaliwan o Tlaxcame? Sí, perfecto, déjeme ver. Todo es como de nombrar Tlaxcali, Nanacatl, o Yet, el otro. Y el otro son, ¿qué son? Ayer lo ¿Genéricos? vimos ayer. Sustantivos. Sustantivos. Y todos los sustantivos, el pluralizador es me o tin. Estos dos pluralizadores de los sustantivos son me o tin. Y ahorita los vamos a convertir. Tlaxcali, Nanacatl, Yet, Yelot están en singular. ¿Cómo los voy a convertir en plural para decir tortillas? Tlaxcalme. Ajá, acuérdense que li también es un absolutivo. Tele es un absolutivo. Tele es un absolutivo. Tlaxcalme, tortillas. Pero ojo, también hay hermanitos que que pluralizan tortillas, dicen tlaxcaltin. No dicen tlaxcalme, dicen tlaxcaltin. Xiquincoa tlaxcaltin. Compra tortillas. Xiquincoa tlaxcaltin. Compra tortillas. O xiquincoa tlaxcalme. Xi es una orden o una petición. Xiquin. Coa, la palabra coa es comprar. Xiquincoa
Tlaxcalme o Tlaxcaltin, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahorita llevamos 3 pluralizadores. El can para el imperativo, el wan para el posesivo, para los sustantivos son el me y el tin. ¿Sí? Entonces, inclusive los números también son pluralizadores. Pero terminamos de pluralizar estas palabritas que tenemos. Tlaxcali, Tlaxcaltin, Yetl, ¿no? Yetl, como Yeme, Yeme, ¿no? Puede ser así, frijoles. Ajá. Podemos llamarle Yeme o Yetl nada más. Elotes. Ajá. Sebastiani, y ¿Sí? así como lo había colocado con Tlaxcali nada más, sí puede quedar como esta parte de absolutivo se refiere a que puede hablarse en general con una sola palabra o sí se tiene que pluralizar. Se puede utilizar así como decimos ahí, Onicuaya Tlaxcali, comía tortilla. Podemos dejarle así. Si queremos compraba. pluralizarlo, lo podemos pluralizar. ¿Sí? Déjeme terminar de pluralizar esto y ahorita vemos eso, precisamente lo que usted nos está preguntando, hermanito. Permíteme. Y elot y elome, elotes. Elotes. Y elome. Yelotin. Algunos sin yelotin. O elotin. Yelotin y también es válido. Ahora vamos a donde nos preguntaba la compañera. Dice, ¿es válido así como estaba? Sí, sí es válido. Lo podemos encontrar. No pasa nada. ¿Por qué? Porque precisamente las grafías grecolatinas, que es lo que estamos utilizando, las grafías grecolatinas, los estamos retomando de esas palabras que se usan en español. Que la W, dice un compañero, no, la W es anglosajón, o sea, ya de los gringos. Dice, oyes, pero la W es una palabra anglosajona. Le digo, sí, y principalmente aquí en Guerrero. Nosotros en Guerrero no lo aceptamos la W. Digo, no lo aceptamos en la DGI, en la Dirección de Educación Indígena aquí en Guerrero. Pues está, si es que todavía está aquí con nosotros el compañero Federico, él es también maestro bilingüe y precisamente es eso. Y yo lo estoy incluyendo precisamente porque INALI dice, pues hay que utilizarlo, hay que probarlo. Muy bien. Pero entonces, no toda la gramática precisamente lo vamos a utilizar tal cual como está en el español. ¿Sí? Por eso dice la compañera, y no pasa nada si digo Onicuaya Tlaxcali. No. Comía tortilla y hongo. Ahí está. Ahora vamos con los números. Fíjense. Con los números. Decimos Ome Xochitl. Permíteme, ándale. Equivocación de dedo. Ome Xochitl. Y así podemos dejarlo. Ome Xochitl. Xinechmaca Ome Xochitl. Xinechmaca Ome Xochitl. Dice, shi, pues nuevamente, shi, la partícula nech, que son los prefijos de sujeto, no, prefijo de objeto, el nech en primera persona,
Este es su traducción del nech, es como me, nech. Es me. Entonces estoy diciendo, maca es dar. Dame 2 flor. Así como dice, dame 2 flor. Si queremos traducirlo literalmente. Pero en los que hablamos náhuatl decimos, Shinech macaome xochitl. Y se entiende perfectamente, estás hablando correcto en náhuatl. ¿Por qué? Porque el número está sirviendo como pluralizador. ¿Sí? ¿Por qué? A partir del número 2 y hasta el infinito, hasta Cepetlatl, hasta Macuili, Chicnahui, Chiquipili, el número siempre va a ser un pluralizador. ¿Sí? El número va a ser un pluralizador. Entonces aquí dice, Shinechmacao Meshochil. Déjeme quitarle el espacio para que, como debe de escribirse, ajá, está aglutinado. Shinechmacao Meshochil. Dame 2 flores. Ah, aquí sí tenemos que pluralizar flor. ¿Por qué? No podemos decir, dame 2 flor. ¿Verdad que no? En náhuatl no existe esa frase. Perdón, en español no existe esa frase. Dame 2 flor. ¿Dónde has visto? Válgame la redundancia, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos también al español. Dame 2 flores. Acuérdense, cuando nos sumergimos a hablar náhuatl, es un mundo diferente. Cuando nos ponemos a hablar en el español castellano mexicano, es un mundo también. En el náhuatl es una filosofía. En el español castellano, también mexicano, es una filosofía. ¿Sí? Bueno. Tiene una pregunta. Pues para leer el Tonalpohualli, cuando decimos alguien nace un día 7 flor, no estamos diciendo 7 flores. Cuando decimos alguien nació un día 8 carrizo, no estamos hablando de 8 carrizos. Ahí sí, ¿cómo lo interpretamos entonces, Sebastián? Sí, porque en el Tonalpohualli, el numeral cumple una función y el signo o el elemento en que nació cumple otra función, ¿no? El numeral es una función y el signo no podemos decir, Meshochitl, son 2 flores. No. El numeral tiene un significado. Una cualidad, no una cantidad. Exactamente, una cualidad y no una cantidad. Pero eso sería en el Tonalpohualli. ¿Qué más? Me quedó claro. ¿Qué Muchas gracias. ¿Qué más, Nognitzen? Muy bien. Entonces, no sé si hubiera alguna duda, compañeros, compañeras. Reclamo. Bueno. ¿No? Entonces, avanzamos. Pewa es empezar, decíamos. Shiwala, ven. Mati. Shik mati. ¿No? Aquí es donde decíamos Shik mati. La grafía K se refiere su traducción como le o lo. Por sí solo no tiene, o sea, no tiene ninguna función, tiene que estar aglutinado. Cuando dice shikmati, sábelo. Shikmati tehua tiweishtok, por ejemplo. Sépalo,
que tú eres grande, ¿no? Muy bien. Pues entonces esto yo sí les pediría que ustedes si los pudieran ejercitar con estos 3 verbos. Y yo sé que al momento que nosotros vayamos ejercitando, nos va a ir generando más dudas. ¿Y ahora cómo le hago? A lo mejor ahí en la plataforma veía, bueno, pues el maestro es el que iba poniendo las grafías. Ah, pero ahora me toca a mí. Ahora les toca a ustedes convertir este verbo en tiempo copretérito. ¿Sí? Y para que ustedes vayan ejercitando, pues yo les voy a compartir este documento en el cual vienen las partículas que lo conforman o lo que se necesita para poder convertirlo en tiempo pretérito, ¿sí? Y aquí mismo también yo les pongo a ustedes, permítanme, ahí está mi terminar, tenemos más, lejos. Copretérito, pasado y futuro. Ajá, estos 3. ¿Sí? Aquí está, miren. El copretérito termina en ya y toalla. Decía. O quisto. Lo dijo. Quistos. Quistos. Dirá. Pero aquí dígame, hay un detalle. Ayer ya lo veíamos. Díganme ustedes que hay que corregir aquí. Quistos. La doble I. La doble I. Dijimos que vamos a eliminar uno, ¿verdad? Quistos. Porque no hay diptongos en náhuatl. También lo mismo sería quitas. Aquí sí, miren, ya lo eliminamos. Quitas, quitas. ¿Verá? Quitas. Tiquitas. Ah, lo verás. ¿No? Suena como amenaza. Mawilti Aya jugaba. O Mawilti jugó. Mawiltis jugará. Aquí para el futuro como que no le veo tanto, ¿cómo les puedo yo decir? Como que no le veo mucho que se nos dificulte. ¿Por qué? Porque precisamente la S cumple la función como una grafía para convertirlo en futuro, cada uno de los verbos. Si te sabes los verbos, ya nomás agrégale la S y ya está en tiempo futuro, ¿no? Mostla quistos, mañana dirá mostla quistos. Por ejemplo, hace ratito por eso les ponía yo los adverbios de tiempo. Mostla quistos, tocolsin, tonatiu. Por cierto, el hoy en la mañana lo saludé a Pilsen Tecutli en Tonatiu. Estaba hermoso. Y el abuelo Tona me parece que también compartió un video. Mosla quistos tocolsin tonatiu. Mañana dirá nuestro abuelo generador de luz y calor. Si es que despertamos de Mictlán hoy, que nosotros vamos a ir a Mictlán al dormir. ¿Sí? Muy bien. Y ustedes así pueden ir haciendo algunas frases, compañeros. ¿Sí? Hay que ir ejercitando con algunas frases poco a poquito. Y si se les dificulta, qué bueno que se les dificulte, porque entonces tendrán la necesidad de preguntarme, de mandarme un mensajito. Porque luego se olvidan de mí y pues hasta que llegue sábado, hasta que llegue domingo, cuando diga el maestro que vamos a detener clase, ya debí de hacer, ¿no? Acuérdense que hay que disciplinarnos también, ¿sí? Huetzi, subía, Tlescoya, subía, quién sabe si lo logró subir, pero quedó en ese pasado.
Tlamía. Aquí me faltó la tlamía. Tlamía, tlamiaya. Terminaba. O tlamía, también en las dos cosas, pues tlamía, terminaba. O tlamic, terminó. Tlamis, terminará. Él subió en la nube. Yehua otlehkok panmoshli. Aquí no. Será Dragon Ball Z porque se subió en la nube, ¿no? Yehua otlehkok panmoshli. En fin. Entonces, compañeros, sí, compañero Lino, perdón, lo escuchamos, lo Sí, escuchamos. en el caso de Tlexco, bueno, estudié la variante aquí de Tlacotenco y decía Otlexcoaya, le aumentaban el aya. Aquí está bien Otlexcoya. Ajá, sí. Tlaxcomati. Tlaxcoaya, Esta variante, Tlaxcoaya. Sí, Tlaxcoaya. Sí, por las variantes, compañero, pues nos sirve para enriquecer este trabajo. Pero estaba bien Tlexcoya, pregunto. Ajá. Tlaxcomati. ¿Qué más, no dicen? ¿Qué más? Muy bien. Entonces son aquí, bueno, aquí yo les pongo algunos ejercicios. Xitlami Motequillo. Termina tu trabajo. Y aquí algunas otras frases. Caltamachtili, lo que les decía, caltamachtiloyan, algunas frases que ustedes los pueden ir ocupando, los pueden ir retomando para que ustedes puedan empezar a construir sus propias frases. Poco a poquito, desde que empezamos hasta ahorita, poco a poquito vayan retomando algunas palabras que empiecen a formar. Ya que en la próxima clase que tengamos nosotros, vamos a ver los adverbios de tiempo. Es el de Ayalwa, el de Mosla, de Huiptla, ¿no? Esos 4 adverbios. Hay más adverbios de tiempo, pero para que no nos saturemos, como ya empezamos a ver los verbos, las palabras de los verbos, empecemos a utilizar en algunas frases. Ajá. Amotihuetzis panojli. No te vayas a caer en el camino. Pues estas son algunas frases que yo les comparto. ¿Sí, compañeros? Pues no sé, si tuvieran alguna duda, si no, por mí sería todo por el día de hoy para que mañana, ahorita nos vayamos a Mictlán, nos preparemos y mañana pues despertemos con más ganas de seguir viviendo la vida como tal, como viene. Sí, compañeros. Los escucho si hay alguna duda. Maestro, ¿no íbamos a ver hoy lo del ejercicio, lo del siguiente ejercicio? ¿Cuándo era eso? El día jueves, hermanito. El jueves. Ok. Acuérdate que el día jueves les decía yo, voy a ir a este lugar, que se siente esa energía, y les voy a, hagan de cuenta, vamos a ver ese pequeño video. Yo voy a decir lo que yo siento estando en ese lugar. Pero ustedes también a través, claro que no es lo mismo estar físicamente a ver el video, pero también ustedes a través de la observación, del silencio, que en ese momento vamos a estar en silencio observando, ¿qué es lo que ven ustedes también? Ajá. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a algún lugar que lo consideran, que fue el primer ejercicio, que consideran que es sagrado, que es especial porque sienten las energías, o especial porque les da paz, les da tranquilidad. Si no lo quisieran compartir, adelante. Porque a partir de ese ejercicio nos va a servir dar el siguiente paso, el tercer paso, que es el del paso de Kahli. Y que algunos compañeros decían, es que no puedo, ¿cómo voy a escupir? Y espero que me caiga el escupitajo.
Sí, y es lo más difícil. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer a otros, pero que a nosotros nos hagan, no, a nosotros nos duele, a nosotros, no. Esa es la reflexión, ese es el ejercicio. Y porque a veces también decimos, no, pues ¿cómo lo voy a hacer? Es que también está el valor de nosotros mismos. A veces no lo valoramos esto. Este cuerpo, este templo, esta casa que se nos dio y se nos dio regalado, ¿eh? Nuestros papás nos lo regalaron. Que si nosotros no lo cuidamos, empezamos con esto, empezamos a drogarnos, empezamos a maltratarnos, porque acuérdense, ya pasamos por el paso de la observación, ya pasamos por el paso del silenciar al que tengo yo en mi yo interior. Ayer me decían algunos, yo ya le tengo el nombre de ese amigo que está dentro de mí y lo estoy convirtiendo en mi amigo. Qué bueno, porque eso me va a ayudar a cuidarme más. ¿Y por qué no decirlo? A quererme más. ¿Sí, compañero Víctor? Entonces, el jueves lo veríamos. ¿Sí? Perfecto, sí. ¿Qué mando, Gnese? Pues muy bien, compañeros, por mí sería todo por el día de hoy. Y pues vayamos en paz, que la misa pues ha terminado, compañeros. Ahora. Es cierto. Pues que tengan un excelente inicio de semana, hermanitos. Cuídense mucho. Y pues si me ven en mi clan, nos saludamos para seguir con la charla. Gracias, igualmente. ¿Cómo se Saludos ubican? a todos. ¿Cómo se ubican? Paloli, ¿cómo se ubican, Ogniwa? Hasta Kamati Miak, buenas noches ¿Qué a va? todos. ¿Cómo estás? Hermanito. Cuitasque, cuídense mucho. Igualmente.